bilingüe en videos. Español, cabra o chivo. Náhuatl. Cuacuautentzontin o Cuacuautentzon. Cuacuautentzon. Xoneme. Cihuatentzon, chiva, hembra. Tentzon. Tenzo, tentzon, chivo, macho. Animal, yolcat. Cuacuautentzone, cabra. Tentzon conet, hijo de chivo. Tenzo, chivo. Tentzocihuatl, chivo, hembra. Cihuatentzon, chiva, hembra. Inglés, goat. Pronunciación, goat. Kid, cría, pronunciación, kid. Goats, pronunciación, goats. 9 de mayo 2026 a las 7:30 de la noche acabo de traer la chiva que ya tenía yo aquí al potrero de Los Sauces, Carrerasco, Ometepetl, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Aquí están los cables con destorcedor. Aquí vinieron 4. Y los sauces son estos árboles muy bonitos que crecen donde hay mucha agua. Son a las 7:30 de la noche y aquí el pasto está muy bonito, pero muy bonito, increíble. Aquí tienen su corral y aquí me llevé las batías o tinas grandes de 700 litros. Ayer me llevé uno, ahora me llevé otro a un lugar que se llama Rosal. Abono que ya voy a venir a traer. Aquí está la sal que se les da y también el tipo de comedero, solamente que descubrí que avena no lo come muy bien, come mejor la alfalfa. Entonces aquí hay mucho, pero mucho forraje, mucho pasto. Aquí van a dormir, la chiva ya tiene experiencia. Los nuevos son el chivito y 2 chivitas muy finas. Aquí estaba la tina, aquí el pasto está demasiado muy grande y me urge que los chivitos limpien. Aquí hay peces de diferentes tamaños, hay peces carpas de colores. Aquí viene uno, ahí se ve, ya es noche. Aquí hay grandes y aquí se muestra donde me llevé una tina muy grande que estaba ya muy plantado aquí, enraizado. Aquí no les va a faltar agua tampoco y mucho pasto. Y aquí me llevé las tinas que les tuve que traer los animalitos porque aquí me hace falta que limpien. Alhuat es en náhuatl raíz. Miren nada más, aquí estaba la tina, ahora va a hacer otra función muy importante. Y aquí está el pasto gigante. Hay mucha agua, abunda agua. Miren, aquí se oye cómo está saliendo. Y aparte lo que alimenta los estanques naturales y combinado. Demasiado pasto, pero ya con los 4 animalitos van a limpiar. Ellos son bien listos. Aquí está el agua, aquí se ve, y aquí está el otro estanque. Tiene concreto y natural con alambre reforzado. Aquí tiene 1, 2, 3 cercados, pero tiene su corral. Aquí está el baño, pero estamos totalmente bien y felicidades mi bonita gente. Estamos a 9 de mayo 2026. Falta una noche para
festejar el 10 de mayo. A todas las madrecitas el 10 de mayo les deseo muchas felicidades en compañía de su bonita y valiosa familia. Que la pasen muy bien, madrecitas, con sus esposos, sus hijas, sus hijos, sus familias en general. Aquí está muy bonito este lugar, hay mucha seguridad. Los animalitos son los que me van a realizar el trabajo. Aquí las flores son muy hermosas. 9 de mayo 2026. Aquí está la chivita ya con experiencia. No tiene cría porque no tenía ya el macho, pero ya les puse cable, 2 de ellas, y solamente es de ponerle su cencerro con cable especial que no los corte. Son chivitas finas y el chivo bien bonito. Aquí está la muestra, su colita como lo tiene, bien con vivito, como si fuera ardillita. Y este tiene sus coscates, por ahí me dijeron que se llaman como collarcitos, pero muy orejones, muy orejones. Felicidades, mi bonita gente de todo el mundo. Y en lugar de estar cortando el pasto, ellos se van a encargar a partir de las 7:30 de la noche del día 9 de mayo 2026. Van a cortar el pasto. Aquí voy a tratar de revisar el corral, que no esté con problemas de que se vayan a salir. El pasto está totalmente bien bonito. Hay agua, aparte de mis estanques de los peces, hay agua aquí en el barranquito. Hay zacate de diferentes tipos. También hay mucho berro, aquí se ve. Y los chivitos esos comen de todo. Aquí ya se empieza a ver el agua. Entonces aquí pues hay mucho de comer, y el cercado es con alambre malla ciclónica. Muy bien, aquí tenemos agüita y tule. Este se llama tule. En náhuatl tulin. Está grande el cercado. De comer aquí tiene mucho. Ahí donde los tenía yo se llama Rosal Tototzinapan, Ometepetl, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Aquí llegaron en un lugar que se llama Los Sauces. Allá también le llamo la curva 0670. Y estuve comprando apenas 3 pacas de alfalfa, que está de 160 pesos. Y aquí no es necesario comprar nada, porque de aquí, cuando terminen su forraje, tengo otro potrero en un lugar que se llama Tomata, y de allí tengo otras partes donde con un poquito que se arregle los cercados, ya va a haber de comer. Buenas noches, los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez. ¿Cuáles son? ¿Se ubican? ¿Cuáles son? Cochican. Descansen muy bien, duerman bien. Good night. Gracias. Felicidades, mi gente de todo el mundo. Felicidades. Y como tienen su corral, los animalitos van a convertir todo este pasto en abono. Este chivito está tiernito, muy bonito, muy hermoso, pero de muy buena clase. Se ve luego sus orejitas, sus barbitas apenas se están formando, sus cencerros. El chivito le puse apenas ahora 9, la chiva ya lo tenía, y las demás ya tienen su cablecito especial, gruesecito, para que se vayan acostumbrando. Cuando crezcan un poquito más, ya se les pone su cencerro, para que de esa manera se oiga a dónde andan. Ellos son mis trabajadores que convierten el pasto en abono. ¿Qué tal? Muchas felicidades a toda la gente del mundo que le gustan las cabras, los chivos, las chivitas, los chivitos, porque son muy bonitos, se reproducen más rápido que los borregos, y además se evitan uno de que no se les corta la lana. Ellos son
de manera muy natural. Chic, 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 chic. Con el sonido de chic chic, su maicito, su sal que no les falte, su agua. Ellos aquí van a comer porque tienen luz de fotocelda. Y aparte de eso, pues ellos ven. La chivita tiene 4 chichis. Porque otras tienen de 2 tetitas. Como esta chivita tiene 2 y esta chivita tiene 4. No se ve, pero no es por eso. Este chivo va a ser bueno, tiene un olor de chivo, porque luego los chivos huelen muy bonito. Están vivitos aquí, sí. No se necesita la alfalfa. Tienen de comer suficiente. El pasto está totalmente grande. Luego se ve. Felicidades, que pasen muy buenas noches. Felicidades, madrecitas de todo el mundo. Les deseo que Dios me los bendiga a cada una de ustedes. Felicidades, buenas noches. Los autos sirven de mucho. Solamente hay que saber cómo usar. Aquí le quito el asiento y todo se puede. Estos autos en náhuatl se llaman tepos yolcat, porque yolcat es animal. Qué bonito es el lugar. Sauces, Carrera, Cometepec, Tetela de Ocampo, Puebla, México, América. Los potreros es conveniente cerrarlos con alambre malla ciclónica de la reforzada. Los sauces es un lugar muy hermoso, muy bonito. Y por suerte aquí tuve la oportunidad de cercar con alambre totalmente grueso. Alambre grueso. Alambre reforzado. Es muy caro, pero muy fuerte. Aquí se ve. Muy fuerte. Gracias mi gente, gracias. Les deseo mucha suerte, muchas felicidades, muy buena salud, libertad. Y la felicidad siempre estará presente con todos ustedes, mi bonita gente de todo el mundo. Gracias. Aquí está mi portón y un candado grande para que de esa manera también nos ayude. Aquí pasa la carretera que comunica Tetela de Ocampo y Zacapaxtla, Tetela. Es una brecha que pasa en comunidades, aparte la carretera nacional o pavimentada que pasa por allá enfrente, que se ve como de donde traigo los chivos, que se llama Rosalo, la curva 0670, Tototzinapa, Nometepec, Tetela de Ocampo, Pueblo, México, América. Felicidades mi gente. Y aquí están mis trabajadores que se van a encargar de juntar el pasto y convertirlo en abono, y luego yo lo voy a transportar para mis plantas con costalito, y me evito de estar haciendo aboneras, lixiviados, sino que de manera sencilla, sin preocuparse tanto, que los animalitos se encarguen de cortar el pastito. Muy bien. Con estos 4 estamos empezando y qué gusto da verlos como comen y comen. Así se acompañan, y como la chivita, la grande, ya tiene experiencia de este lugar, sabe dónde está su corral, entonces no hay ningún problema. Buenas noches. Good night. ¿Cuáles son? Mosewican. Pasó Kamatik. Gracias. Thank you.
9 de mayo 2026. Felicidades a toda la gente del mundo. Siempre les deseo buena salud, siempre.